Buenas tardes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso y precioso día que nos ha regalado el Señor, ¿verdad? Un día más nos ha concedido de vida, donde podemos respirar, podemos ver las maravillas, ¿verdad? De todo lo que Él ha hecho en esta tierra. Amén. Vamos a empezar haciendo la oración como cada día, ¿verdad? Dándole ese primer lugar a nuestro Dios, el lugar que Él se merece. Amén. Vamos a orar para empezar esta enseñanza. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, amado Dios de la gloria, todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Padre, que tú nos has concedido de vida, Señor. Un nuevo día, Señor, de nuevas oportunidades, Padre, para poder cumplir, Señor, nosotros ese plan, ese propósito para el cual tú nos has llamado a esta tierra, amado Dios. Gracias te doy, Señor, por cada persona, mi Dios amado, que está en esta tarde, en este lugar, bendito Señor. Tu palabra dice que donde dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú estás allí, aleluya. Y nosotros lo creemos, bendito Rey de la gloria. Gracias te doy por tu palabra, Señor, por lo que tú vas a enseñar en esta tarde, bendito Señor. Yo te pido, Señor, como cada día que seas tú, Señor, sellando, Padre, dando el entendimiento, Señor, de tu palabra, Padre, para que podamos, Señor, entender lo que tú, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, bendito Señor. Porque solamente tú, Señor, eres el que nos has dado la vida, Señor, y de vida eterna. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, la enseñanza de hoy día es la enseñanza número 3, ¿verdad? Del libro o del volumen número 2. Este tema de hoy día, de esta enseñanza, se llama llamados a servir. Llamados a servir es de que nosotros, ¿verdad?, como creyentes, estemos dispuestos a servir primeramente a Dios. Tenemos que servirlo a Él y también a nuestro prójimo. Amén. El servicio es parte de nuestro caminar cristiano cada día, ¿verdad? Y Jesús es el que enseñó, ¿verdad?, el servicio, porque Él vino a la tierra a servir. Y vamos a ir a la palabra, a Mateo capítulo 20, 7. Mateo 20, versos del 26 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Verso 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Verdad? Entonces, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él estaba hablando con sus discípulos, ¿verdad? Y el Señor hablaba estas cosas porque en el sistema, ¿verdad?, que ha creado el hombre para satisfacer sus propias necesidades, que es este mundo en el cual nosotros, ¿verdad?, vivimos, no es así. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo lo decía, ¿verdad? Porque si leemos versos anteriores, ¿verdad?, el Señor les estaba justamente diciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque en este mundo, en este sistema en el cual vivimos, ¿verdad?, la gente está llena de orgullo, la gente busca una posición, la gente busca un cargo, ¿verdad?, busca un ministerio, pero para enaltecerse esa persona, ¿verdad?, para sentirse más que los demás, más que otras personas, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí Jesús les está diciendo: mas entre vosotros no será así, ¿verdad? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús les estaba diciendo, ¿verdad?, que todo aquel que quiera tener un cargo, ¿verdad?, una posición, es buena, ¿no? Es bueno que uno anhele eso, ¿verdad? Pero que primero tenemos que
servir, primero tenemos que ser servidores, ¿verdad? Porque el mayor ejemplo de servicio la dio Él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino a servir, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en estos 3 versos, podemos ver que se caracteriza la humildad, ¿verdad? El creyente, el seguidor de Cristo, ¿verdad? Estamos llamados a servir y nos debe caracterizar la humildad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la humildad, ¿verdad?, es la modestia que nosotros tenemos que llevar siempre. No podemos nosotros sentirnos más o creernos más por lo que somos, por lo que tenemos. Recordemos que todo lo que podemos nosotros tener es gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es el dueño de todo, es el dueño del oro, de la plata. Entonces eso no nos puede engrandecer a nosotros como creyentes de Cristo, ¿verdad? Porque Él mismo, siendo Dios, ¿verdad?, la palabra dice que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y vino a la tierra en esa condición de siervo, ¿verdad? Y es exactamente eso, la persona que estamos llamados a servir, los creyentes en Cristo, ¿verdad?, tiene que primar la humildad, ¿verdad? Estar dispuestos primeramente a servirle a Dios y después a servir a nuestro prójimo. Tenemos que quitarnos, ¿verdad?, ese orgullo, quitarnos esa vanidad, ¿verdad?, que muchas veces es lo que prima en la persona, ¿verdad? Nos gusta que nos reconozcan, ¿verdad? Nos gusta que nos aplaudan, ¿verdad? Pero dentro del reino de Dios no es así. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En el verso 26, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, ¿verdad? Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo los estaba reprendiendo a sus discípulos, ¿no? Les estaba reprendiendo, les estaba diciendo, pues el mundo en el cual estamos es así, pero el reino de Dios no es así, ¿verdad? Y tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser diferente. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, Señor Jesús les estaba diciendo, no pueden imitar ustedes lo que hay en este sistema de este mundo. No podemos ser imitadores, ¿verdad? Sino al revés, ¿verdad? Influenciar nosotros, que las personas vean la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque les repito, la iglesia de Cristo, ¿verdad?, no opera de esa manera y no debería operar de esa manera, ¿verdad? Eso es lo que el Señor desea, por eso lo dejó escrito aquí, por eso está en su palabra. Es lo que Él desea, pero a veces no se da esto, ¿verdad? Pero acá estamos aprendiendo, ¿verdad? Acá estamos aprendiendo que lo correcto es eso, ¿verdad? Estar dispuestos a servir con humildad, ¿verdad? No pretendamos ambicionar o llegar a tener un cargo, una posición, simplemente por sentirnos satisfechos económicamente, ¿verdad? Beneficiarnos económicamente y también emocionalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a venir los aplausos a ti, van a venir las hurras a ti, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que saber que todo lo que tenemos, que todo lo que el Señor ha puesto en nosotros, si tú eres muy inteligente, es porque Dios te ha dado la inteligencia, ¿sí? Nada es tuyo. Recuerda que hay un creador. Entonces, nosotros no podemos acaparar y decir, no, porque yo, no. Por eso acá estamos aprendiendo. Nosotros estamos llamados a servir, pero con humildad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, ¿verdad?, Él se despojó, se quitó ese título, en otras palabras, ¿verdad? Y vino siendo un siervo, vino dispuesto a servir. Él donde fue, donde anduvo, donde Él recorrió todos los lugares, ¿verdad?, llevando el Evangelio, en todas las Escrituras, en ninguna parte de las Escrituras está que Él llegaba y decía, aquí viene el profeta, aquí viene el Hijo de Dios, aquí viene el Maestro. Jamás. Usted lo puede leer y no existe eso, porque eso es ser una persona humilde. Tú no tienes por qué tú mismo, no tienes tú por qué tú mismo decir quién tú eres. Deja que la gente diga quién tú eres. Amén. Entonces esa es la persona humilde. La persona humilde no necesita ponerse un título. Amén. No necesita decir, yo soy inteligente, hablo 5 idiomas y pues necesito que usted me dé este puesto es para mí. Mire, yo tengo una facilidad grandísima de hablar, yo me puedo expresar delante de la gente, yo quiero que usted me haga predicador aquí. No es así.
Dentro del reino de Dios no funcionan las cosas así, ¿verdad? Eso lo vemos aquí, en este sistema en el cual vivimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sistema de este mundo, ¿verdad?, está hecho por los hombres, ¿verdad? Entonces el hombre lo ha hecho de acuerdo a sus gustos, a sus placeres, y eso le encanta a la gente, ¿verdad? Que los aplaudan, que digan, uy, el ingeniero, uy, el arquitecto. Pero Cristo no vino siendo de todos los títulos que él tenía, pero jamás él mismo dijo quién él era, porque esa es la humildad, en la cual estamos llamados a mantener nuestra humildad. Amén. Entonces en el verso 27, ¿verdad?, que dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, ¿verdad? Entonces, en el reino de Dios no existe la posición, no hay, eso no hay dentro del reino establecido por nuestro Dios. Eso no hay, la posición, el dinero, la popularidad, eso no existe, eso no vale, eso no toma en cuenta el Señor. Amén. Eso se ve aquí en este mundo, ¿verdad? Por eso los grandes puestos hoy en día, como se dice, son puestos así a dedo, ¿verdad? Y por eso es el caos, por eso es todo lo que este mundo vive, ¿verdad? Porque es así, así funciona, ¿verdad? Ah, eres mi amiguito, ven para acá, yo te hago gerente, ¿sí? Así no es en el reino de Dios. Por eso acá estamos aprendiendo, acá estamos estudiando, ¿verdad? Eso no hay, como les digo, dentro del reino de Dios, eso no existe, ¿verdad? Esos no son los requisitos para el liderazgo dentro del reino del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el requisito dentro del reino de Dios para ser un servidor, así como lo fue Cristo? Porque Él es el mayor ejemplo que Él nos ha dejado de servicio, ¿verdad? Es la humildad. Tú quieres servir, muy bien, sé humilde primero. Por eso Él dice, el que quiere ser grande, primero tiene que ser servidor, ¿verdad? Hazte chiquito primero y empieza a caminar así chiquito, porque el que te va a exaltar, el que te va a dar las hurras y las pompas, no es la gente, sino es nuestro Dios. Él es el que levanta a la persona. Él es el que le da lo que Él le quiere dar. Amén. Entonces nosotros de igual manera tenemos que seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dispuestos a servir, pero con humildad, ¿verdad? Quítate el título, quítate el apellido, si es que te sientes grande por el apellido que tienes, quítate el título, los títulos que tú puedas tener y disponte a servir, primeramente al Señor y después a tu prójimo, a donde nos encontremos. Prójimo es la persona que la tienes cerca en el lugar donde tú estás. Si tú estás en tu trabajo, tu prójimo es el que te rodea, ese es tu prójimo. Si estás por la calle, el más cercano a ti, ese es tu prójimo. Entonces, a eso nos ha llamado el Señor. Y Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En todo el Evangelio podemos ver eso, que Él donde iba, Él servía, Él enseñaba, ¿verdad? Y nunca llegó diciendo, vengan acá que yo soy el maestro, ¿eh? Jamás, jamás. Eso no existe en las Escrituras, ¿verdad? Él liberaba, ¿verdad? ¿Liberaba a quién? A los endemoniados. Entonces Él vino como un siervo a servir, ¿verdad? ¿Qué más hizo Jesús? Dio de comer, multiplicó los panes a la multitud que se había aglomerado cuando Él enseñaba, ¿verdad? Y multiplicó los panes y los peces. Y dice la Escritura que se saciaron todas esas personas y aún quedaron cestas llenas de pan y de pescado, ¿verdad? Entonces, eso quiere nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que estemos dispuestos, así como Él estuvo dispuesto a servir. Él no dijo, no, yo soy Dios, me tengo que sentar para que a mí me sirvan, no. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, porque esa mentalidad no es de Dios, esa mentalidad es de este sistema, de este mundo en el cual vivimos. Amén. Entonces les repito, el requisito para servir dentro del reino de Dios es la humildad, la modestia que tiene que ir dentro de nosotros, ¿verdad? Para poder nosotros llevar un ministerio como el Señor llevó su ministerio acá en la tierra. Ese es el deseo de nuestro Dios, ¿verdad? Pero como le dije al inicio, a veces no se da eso, ¿verdad? Las personas anhelan un cargo, una posición, anhelan un ministerio, pero para beneficio propio.
Y el Señor no nos ha llamado a beneficiarnos nosotros propios. El servicio es para otros, para ayudar a otros. Amén. El verso 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí lo está nuevamente él diciendo, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, dice, en rescate por otros, ¿verdad? Entonces, el ministerio real, ¿verdad? El servidor de Jesucristo, ¿verdad? Un verdadero servidor de Jesucristo es el que sirve sin esperar nada a cambio. No está pensando, yo quiero estar ahí para beneficiarme yo, para beneficiar mi familia, para beneficiarme emocionalmente también, porque todos me van a hacer hurras, ¿verdad? Todos voy a recibir las palmas. No, no. Ese no es la mentalidad que debe de estar en nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús no recibió nada. A mí las Escrituras me han enseñado que Jesús sirvió y no recibió nada de nadie. De nadie. Fueron pocos las personas que le agradecían a Él, reconocían que los había sanado, reconocían que los había liberado, ¿verdad? Pero Él no, eso no lo hizo ni a Él menos, porque no recibía el aprecio, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Sino que Él se enfocó en servir, Él se enfocó en redimir, en llegar a la cruz para poder redimir a la humanidad, porque nosotros, la humanidad, no podíamos nosotros mismos liberarnos. La humanidad estaba inmersa en el pecado y el único que podía liberarnos es Él hasta el día de hoy. La gente que aún no tiene a Cristo, ¿verdad? Por sí solos no pueden ser libres, por sí solos no pueden tener la salvación ni la vida eterna. Necesitan de Él, porque Él ya lo hizo. Amén. Entonces, caminemos nosotros como seguidores de Cristo en esa humildad, sirviendo sin esperar recompensas, sin esperar que me aplaudan, sin esperar que me digan, ay, qué bonito estuvo. No esperemos nada de eso. Hagámoslo de corazón, hagámoslo con ganas. Amén. Y el verso 28 que hemos leído, ¿verdad? Ahí tiene dos partes, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Exactamente, porque Él nos rescató, Él tomó el lugar de nosotros. Imagínense, eso es lo que hizo Cristo, Él tomó el lugar de nosotros. Porque le repito, nosotros humanamente nadie puede liberarse. Nadie puede tener la salvación y la vida eterna, solamente Él. Es el único que lo pudo hacer, es el único que vino a rescatarnos, a tomar ese lugar que no le correspondía a Él. Si no, Dios hubiera dicho, cada uno va a ir a su cruz si quiere liberarse del pecado, si quiere tener una salvación y una vida eterna. Pero Dios, como es amor, esa es una de sus esencias más grandes de Dios, en su amor envía a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Entonces, en la muerte de Jesús entregó Él su vida. Él entregó su vida ahí. ¿Para qué? Para comprar la libertad de nosotros, del ser humano, de usted y de mí. Si usted ya es un seguidor, un creyente de Cristo, eso ha hecho Él por usted y por mí. Y por todos, dice la palabra, pero no todos lo tienen en su vida. No todos creen en Él. Amén. Entonces, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a dar en rescate. El rescate por la humanidad, ¿verdad? Vino a liberarnos. ¿De qué? Del pecado. De esa situación del pecado que era imposible para el ser humano poderse liberar por ellos mismos, ¿verdad? Jesús se olvidó quién Él era. Jesús se olvidó que Él era Dios. Se olvidó todas las cualidades, todo lo que Él tenía como rey. Por eso la palabra dice que se despojó a sí mismo, ¿verdad?
Exactamente, así nosotros estamos llamados a olvidarnos quiénes somos, qué es lo que tenemos. Gloria a Dios, si Dios te ha permitido tener una buena posición económica, es gracias a Él, pero eso no te puede hacer más que los demás, porque si Cristo, siendo más que nosotros, lo demostró humillándose, entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Estamos llamados a caminar y a vivir en esa humildad, como lo fue Él, ¿verdad? Vino a servir a otros, no buscó su propio beneficio, no dijo acá me tienen que aplaudir, vengan, tráiganme que comer porque yo soy el Dios, yo soy el profeta, yo soy el maestro. No, Él no buscó eso. Al contrario, las escrituras dicen que Él, donde iba, no quería que la gente supiera qué eran los milagros que Él estaba haciendo. Esa es la humildad, es no engrandecerse. Amén. Entonces, y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Se sacrificó por la humanidad. El servicio es un sacrificio, porque el servir a otros es dar todo de nosotros a otras personas, primeramente a Dios. Nosotros estamos llamados a servirle a Él dentro del reino de Él, dentro de la congregación, dentro del templo donde nosotros estemos reunidos, y también servir a los demás. Entonces, el servir es un sacrificio. Es un sacrificio porque tenemos que entregar todo de nosotros. Y lo primero que hay que entregarle a Dios es nuestro tiempo. Nosotros no podemos desperdiciar el tiempo en tonterías, viendo tonterías en la televisión o haciendo otras cosas, que eso no te va a llevar a la eternidad, porque eso no hay en la eternidad, no existe eso en la eternidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, anhelen las cosas de arriba, del cielo, las cosas eternas. De las cosas eternas es primeramente, sírvelo a Él. Todo tu tiempo dáselo a Él, que es lo mejor que tú puedes invertir. La mejor inversión es en Él, porque Él es el que te va a pagar. Él es el que te va a recompensar, no el hombre, porque el hombre, dice las escrituras, que no hay nada bueno en el hombre, ¿verdad? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Dice en Proverbios, ¿verdad? Exactamente. Por eso hay un dicho en el mundo que dice, caras vemos, pero tú no sabes el corazón. Exactamente. Tú puedes ver aparentemente una persona, pero tú no sabes lo oculto que tiene adentro. Y a veces tienen barbaridades ocultas dentro de su corazón, que creen que están engañando a las personas, pero no saben que a Dios no les engaña, y que en un momento determinado el Señor lo saca a la luz, ¿verdad? Eso ya sabemos, eso está escrito en la palabra. No hay nada oculto que nuestro Señor Jesucristo no lo saque a la luz, y eso lo dijo Él mismo. Amén. Entonces, sirvamos nosotros de esa manera gozosa, alegre, con contentamiento, servirle al Señor y servirle a los demás, a donde nos podamos encontrar, ¿verdad? El servir es un privilegio. Para mí es un privilegio grande, y cada día le doy gracias y gracias al Señor, porque yo no me merezco esto, pero Él es el que se ha encargado de darme esto. Entonces simplemente yo soy obediente, yo cumplo, ¿verdad? Es un privilegio servirle al Señor y servir a los demás también. Amén. Vamos a ver cuáles son los dones que el Señor nos da, ¿verdad? Para poder servir dentro de la congregación. Clases anteriores vimos, ¿verdad? Los dones que el Señor reparte. Recuerde que el mundo no tiene dones, tiene talentos y capacidades. Solamente dentro del reino de Jesucristo el Señor da los dones, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Primera de Pedro 4:10. Y dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Aquí la palabra nos dice que cada uno, según el don que hemos recibido, lo demos. Ministrar es dar. Lo que ya el Señor te dio, hay que darlo a otros. Eso es ministrar, ¿verdad? Entonces, la palabra dice que el Señor a todos los creyentes
que estamos dentro de un templo, de una congregación, Él les da dones, les reparte dones, ¿verdad? ¿Para qué? Para servir, para usarlos dentro de el templo, primeramente para edificar la iglesia y después para darlo fuera de la iglesia también a otras personas. Amén. Entonces, ese don recibido, el propósito es impartirlo a otros. De esa manera, al impartir ese don que ya el Señor entregó a cada creyente, de esa manera nosotros estamos beneficiando a la iglesia y también nos beneficiamos nosotros mismos. Estamos creciendo espiritualmente. Amén. Vamos a Romanos capítulo 12, verso de 3 al 5. Romanos 12, versos del 3 al 5. Y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Amén. Esto es lo que dice estos tres versos, ¿verdad? Esto quiere decir, ¿verdad?, que el concepto que yo debo de tener, ¿verdad?, de mí mismo, ¿verdad?, es que yo soy igual a los demás. Ese debe ser el concepto que debemos de tener como creyentes, que yo soy igual que los demás hermanos que a mí me rodean dentro de la congregación. Yo no puedo creerme más que los que me rodean, no. Yo tengo que tener el concepto mío que yo soy igual a todos. Así el Señor me haya dado 2, 3 dones, porque también una persona puede tener 2, 3 dones. Y de repente el otro solamente tiene uno. Entonces yo me voy a jactar de eso. No, eso quiere decir el Señor. Que el concepto que yo debo tenerme, cada uno de nosotros, como creyentes, es que somos iguales todos. Recuerde que somos un cuerpo, somos una familia, ¿verdad? Entonces, cada creyente va a tener una función distinta, ¿verdad? Nadie cumple la misma función. Todos estamos dentro del cuerpo, pero tenemos funciones diferentes. Por lo tanto, eso quiere decir que entre uno y otro nos necesitamos, claro que sí, nos necesitamos, porque lo que yo tengo no lo tiene mi hermanita. Entonces, ella y yo nos complementamos, es para complementarnos. Entonces, nadie puede decir dentro del cuerpo de Cristo, yo soy mejor que el otro o yo no necesito del otro. No, porque todos nos vamos a necesitar, porque son diferentes dones y todos son importantes. Todos los dones que el Señor reparte son importantes. Ningún don es menos que el otro don. Todos son importantes y todos son necesarios, porque nos necesitamos todos dentro del cuerpo para poder crecer. Nos necesitamos el uno al otro. ¿Por qué? Porque nos complementamos. Como le repito, lo que yo puedo tener no lo tiene otra persona. Y lo que ella tiene, yo no lo tengo. Entonces nos complementamos. Para eso el Señor reparte los dones. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 12, versos 20 y 22. 1 Corintios 12, versos 20 al 22. Y dice así: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Verso 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Aquí está lo que yo les decía anteriormente. Exactamente. Nadie puede decir yo no necesito del otro hermanito, de la otra hermanita. Todos nos necesitamos. Y aquí el Señor hace claramente el ejemplo como nuestro cuerpo, ¿no? Dice que la cabeza no le puede decir al pie no te necesito. Exactamente.
El dedo pequeño de la mano no le puede decir al dedo índice, no te necesito. Todos son necesarios. Amén. Entonces así también somos necesarios, cada uno de nosotros, como creyentes, dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él va a hacer que cada uno de nosotros como creyentes tenga diferentes trabajos que realizar dentro del cuerpo, dentro de la congregación. Todos tenemos que realizar diferentes trabajos. Por eso estamos llamados a servir y tenemos que disponernos nosotros a servir. Algunos dones que el Señor reparte son visibles ante las demás personas. Por ejemplo, los pastores, ¿verdad? Que suben a un púlpito a predicar. El evangelista, ¿verdad? Que lo invitan a donde va y es visible, ¿verdad? Los que enseñan también son visibles, ¿verdad? Pero también hay dones que no son visibles, ¿verdad? Como por ejemplo los que están haciendo las ediciones de las grabaciones de los videos. Esa persona también está trabajando para el Señor, pero las personas, la gente no lo ve, ¿verdad? Los que están en las cámaras, en las luces, también están trabajando para el Señor, ¿verdad? Pero no se les ve, el público casi no los ve, ¿verdad? Entonces, hay muchos dones que no son visibles, pero están trabajando y son importantes también, porque son necesarios, ¿verdad? Porque el que predica, por ejemplo, si quiere grabar un video, que se lo editen, de repente esa misma persona no lo puede hacer, pero necesita del otro hermanito, ¿verdad? Entonces el otro hermanito se encarga de hacer eso. Entonces el hermanito, nadie lo ve, ¿verdad? Pero está trabajando para el Señor. Va a tener recompensa del Señor. Esos son los dones que no son visibles, ¿verdad? Los que están atentos tras de los pastores, tras de los evangelistas, llevando la agenda, haciéndoles recordar. Esa persona no es visible tampoco. ¿Ve? Entonces, pero está trabajando para el Señor. Entonces, todos son importantes, todos son importantes. No hay nada, ningún trabajo dentro del cuerpo de Cristo que no sea importante y que no reciba recompensa del Señor. Todos vamos a recibir esa recompensa de nuestro Dios. Amén. Ahora vamos a ver que hay variedad de dones que da el Señor, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 4, 11. Y dice así. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando la palabra dice aquí, y Él mismo constituyó, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo constituyó, Él formó, ¿verdad? A unos pastores, apóstoles, maestros, ¿verdad? Esos son los dones que el Señor reparte, ¿verdad? Entonces hay dones, hay, como le digo, el don de apóstol, el don de profeta, ¿verdad? El de evangelista, el de pastor y el de maestro. Maestros son los que enseñan, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que hay muchos dones y es bueno anhelar esos dones. Es muy bueno. El Señor no dice que no, sí, pero anhelémoslo con humildad, no para jactarnos, no para sentirnos más que los demás. Amén. Vamos a Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Romanos 12, del verso 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente el Señor nos muestra, ¿verdad? Más Dones, ¿verdad? Hay don de exhortar también, ¿verdad? Eso no lo tienen casi todas las personas. La persona que el Señor le dé ese don, esa facilidad, ¿verdad? Entonces siempre está exhortando dentro de la iglesia, ¿verdad?
de repente está viendo por ahí un hermanito que todavía está haciendo cosas indebidas, pues está llamado a exhortar. Y eso ya lo hemos visto en una enseñanza pasada, ¿verdad? Que el Señor nos llama a exhortarnos los unos a los otros. O sea, no es que yo veo una cosa incorrecta y yo me callo, no, porque estaría siendo cómplice yo. Entonces yo tengo que exhortar, pero hay maneras para exhortar, hay que hacerlo con amor, dice la Escritura, ¿verdad? Hay que enfrentar haciéndole ver esa falla, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hay otros dones, dice, de profecía, ¿verdad? De servicio, ¿verdad? De enseñanza, ¿verdad? Entonces seguimos viendo, mire, cuántos dones el Señor tiene para regalar. Amén. Vamos a 1 Corintios 12, del verso 7 al 10. 1 Corintios 12, versos del 7 al 10. Y dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, mire cuántos dones estamos aprendiendo esta tarde aquí. Bastantes dones tiene el Señor, ¿verdad? Para repartir, para dar. Dice don de sabiduría, ¿verdad? Don de ciencia, don de fe, de sanidades. Recordemos que todo eso dice que es dado por el mismo Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuerde que es una persona que está en el creyente, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo es el que revela, porque Él sabe todo, Él conoce todo. Entonces Él es el que revela. Amén. Y Él es el que va dando los dones. Y los da como Él los quiere dar. Los regala porque a Él le place regalarlos. Amén. Entonces vemos también que hay dones, dice, de discernimiento de espíritus, ¿verdad? También. El Señor no a todos les da ese don. Hay personas que tienen el discernimiento de los espíritus, de los demonios. Tienen la capacidad de poderlos ver y poder enfrentar. Eso no lo tiene cualquiera, ¿verdad? Entonces también de lenguas, don de lenguas. Hay muchos diferentes tipos de lenguas. Y también de interpretación de lenguas. Porque una cosa es hablar lenguas y otra cosa es interpretar las lenguas. ¿Sí? Uno puede hablar las lenguas, pero no las sabes interpretar, no sabes qué has hablado. Pero también hay el don de interpretación de lenguas. Quiere decir que esa persona que el Señor le dio para interpretar las lenguas, él sí sabe qué es lo que se habla. Amén. Entonces, mire cuántos dones el Señor tiene para repartir a sus hijos, ¿verdad? A los creyentes. Y como verán, no todos les da el mismo don, ¿verdad? Y es importante saber esto. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que existen estos dones que el Señor está dispuesto a darnos, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar, ¿verdad? Identificar en nosotros qué don es el que el Señor me ha dado. Porque conforme nosotros avanzamos conociéndolo a Él, nosotros vamos a ir sabiendo cuáles son nuestras fortalezas, ¿verdad? Y cuál es el don que el Señor ya me dio para yo poderlo desarrollar, ¿verdad? El don hay que desarrollarlo y hay que darlo a otro. De esa manera, primeramente se beneficia a uno mismo y beneficia a otras personas, ¿verdad? Es poder identificar qué es lo que el Señor ya me dio a mí, ¿verdad? Entonces, todos dentro de una congregación tenemos que trabajar juntos. Recuerde que Dios es unidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo estamos llamados todos juntos a trabajar. Recuerde que todos somos importantes, todos necesitamos de un hermano y del otro hermano, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder desarrollar esos dones que el Señor ya nos dio, ya nos entregó, ¿verdad? Entonces,
como le repito, ¿cómo voy a saber yo qué don el Señor ya me dio, verdad? En el caminar. Es ver cuáles son tus capacidades que tienes y tus habilidades. Ahí es donde el Señor te empieza a capacitar para que tú desarrolles ese don que el Señor ya te dio. Amén. A veces dentro de la congregación estamos mirando al otro hermano, a la otra hermana, ¿verdad? Ah, yo quisiera como él, como ella, ¿no? Ese don que el Señor le ha dado, ¿no? No podemos nosotros pensar de esa manera, ¿verdad? Dejemos que el Señor a cada uno nos va a dar un don diferente, porque recuerde que el Señor es el que nos ha creado. El Señor sabe dónde están nuestras capacidades, ¿verdad? Él lo sabe porque Él es nuestro creador, ¿verdad? Entonces Él sabe a quién le da una cosa, a un don, y a quién le da el otro don. Amén. Vamos a ver qué actitudes debemos tener nosotros para servir. ¿Cuál debe ser esa actitud para servir, verdad? Primeramente tenemos que estar dispuestos. No podemos decir nosotros, ay, no tengo tiempo, porque mire, yo trabajo, salgo a tal hora, no tengo tiempo. No, tenemos que cambiar esa mentalidad, porque tenemos que estar dispuestas. Primero es Dios, recuerde, y siempre dentro de una congregación estamos llamados a servir y tenemos que servir. Entonces tenemos que hacer una pausa a nuestras ocupaciones y disponernos a servir primero. Dentro del templo tenemos que servir porque esa es la casa de nuestro Dios. Amén. Entonces no podemos nosotros estar diciendo no puedo, no tengo tiempo, mire aquí, mire allá, porque todo eso son excusas, todo eso son justificaciones. Entonces nosotros no estamos para justificarnos delante del Señor ni delante de las personas dentro de la congregación. Amén. Entonces vamos a ver qué actitudes debemos de tener, ¿verdad? Para ser un servidor de Jesucristo, ¿verdad? Es un privilegio ser un servidor de Jesucristo, pero hay actitudes que se deben de tener. Vamos a ver cuáles son esas actitudes, porque son las actitudes que Él tuvo. Entonces, si yo lo sigo a Él, yo tengo que tener las mismas actitudes. Vamos a ir a la palabra, Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Filipenses 2, versos 3 y 4. Y dice así, la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el Señor dice que no hagamos nada, dice por contienda o por vanagloria. Nada nosotros debe estar en nuestra mente. Ah, yo voy a ir a servir porque yo quiero que me den ese cargo. Yo quiero sentirme más que los demás. No. Aquí la palabra está diciendo, no hagas nada por contienda o por vanagloria, sino más bien, dice, con humildad. Recuerde que Cristo vino como siervo, con humildad. Él se despojó de todo lo que Él era, de todo lo que Él tiene. Entonces nosotros igual tenemos que despojarnos de todo eso y decir, sí, yo estoy aquí lista para servir, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es lo que tengo que hacer? Porque recuerde que el servicio es para Dios. Servimos a un Dios. Él es Él quien nos llama a servir, ¿verdad? Entonces, el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Exactamente, ¿verdad? En otras palabras, no seamos egoístas, no seamos indiferentes, porque a veces eso se da dentro de las congregaciones, ¿verdad? Porque yo pienso que eso se da porque no han entendido la palabra o no la quieren entender la palabra, ¿sí? Porque eso ya no debe estar en un creyente. Un verdadero creyente no tiene esas actitudes, no deben estar, ¿sí? Entonces aquí el Señor nos está hablando de que tenemos que tener humildad. Humildad, y debo de estimar a todos, debo considerarlos como superior, dice la palabra, exactamente.
Yo debo a todos estimarlos, respetarlos y creerme que son mejor que yo, en otras palabras. Yo no puedo jactarme y decir yo soy mejor que el fulano, que mi hermanito, mi hermanita. Porque ¿eso qué es? Eso es orgullo. Y el orgullo es pecado. Por eso el Señor Jesús es el mejor ejemplo. Él no vino con todo su orgullazo que pudo venir y decir, yo soy el Dios, quítense, va a pasar el Dios poderoso. Vengan por acá, siéntense que es el maestro el que les va a hablar. Vengan por acá que es el profeta. Eso no dice la palabra. Pero hoy en día, ¿verdad? Las grandes megas iglesias y pequeñas iglesias se autoponen títulos, ¿sí? Y acá a mí el Señor Jesucristo me ha enseñado que Él no se puso ningún título. Entonces, si Él no se puso ningún título, yo no tengo por qué ponerme ningún título. Yo tengo que caminar tal cual yo soy, con el nombre que yo tengo. Pero yo no puedo pretender ponerme títulos de los cuales el Señor Jesucristo no se puso, siendo Dios. Amén. Ese es ser una persona humilde, con humildad y estimar a los demás. Esa es la primera actitud que debemos de tener para decir que somos servidores o soldados de Jesucristo. ¿Qué más? Vamos a 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Y dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice aquí nuestro Dios que todo lo que hagamos, en otras palabras, hay que hacerlo para la gloria de Él. Exactamente. Nada lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? No reconozcamos y le demos la gloria a Él. Porque si hablaste bien de repente en una reunión y te aplaudieron, pues tú tienes que decir, el aplauso es para nuestro Señor Jesucristo, no es para mí. Eso es darle la gloria, ¿verdad? Porque ¿quién te ha dado ese don para que hables bonito? Te lo ha dado Él, no es tuyo, ¿verdad? Y en todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Si en ti está ese don de misericordia, te gusta ayudar a las personas, gloria a Dios, porque el Señor te lo ha puesto y más recompensa vas a recibir del Señor. Pero nunca des a otro, jactándote tú. Ay, mira lo que yo te regalo. No, dale la gloria al Señor. Dile, Dios te está regalando esto, porque es Dios quien pone en el corazón para que tú te desprendas de algo y lo des a otro. Eso es darle la gloria a Dios. Y aquí la palabra nos está diciendo que no hagamos nada, ¿verdad? Sino démosle la gloria a Dios. Porque todo es por Él y todo es para Él. Amén. Esa es la segunda actitud que debemos de tener, ¿verdad? Darle la gloria siempre a Él, donde estemos. Si eres eficiente en tu trabajo, es gracias a Él que ha puesto esas capacidades dentro de ti. Entonces, que el que se tiene que llevar la gloria es Él, no somos nosotros. Amén. ¿Qué más? Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Y dice así la palabra del Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Exactamente. Dice que todo lo que hagamos, ¿verdad? Lo hagamos en excelencia, como para Él, ¿verdad? Porque a quien servimos es a Él, exactamente. Entonces, si estás dentro de ese templo, de esa congregación, sírvele con amor al Señor. Dale lo mejor al Señor. Dale tu mejor tiempo. Haz lo que tú tienes que hacer de lo mejor, en excelencia, porque Él es el que te está mirando. No lo hagamos porque me mira el pastor, porque quiero recibir hurras del pastor. Ay, que me vea mi líder, que he llegado temprano, voy a limpiar las sillas del templo. No, acá la palabra lo dice, que todo lo que hagamos, lo hagamos en excelencia, pero para Él, porque la recompensa viene de Él, no de los hombres. ¿Sabe por qué?
porque los hombres, ¿verdad?, son ingratos. El hombre ofrece y después no te da, no cumple lo que te ofreció. Así somos. En cambio, Dios lo que te ofrece, Dios lo cumple. Porque la palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo que Él ofrece en su palabra, ¿verdad? Y claramente aquí la palabra que hemos leído dice, ¿verdad?, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Donde vayamos, nosotros tenemos que servir, y quien nos va a recompensar es Dios. No esperemos recompensa del hombre, pero a veces la mayoría de personas no entienden eso. Están esperando la recompensa del hombre, están esperando que el pastor te aplauda, están esperando que el pastor diga qué buena servidora esta hermanita, qué buen servidor el hermanito, muy puntual, muy correcto. No. Si te lo dijo, gloria a Dios. Y si no te lo dijo, gloria a Dios también, porque el que te está mirando y que tú que tiene los ojos puestos en cada creyente es Dios. Él está mirando cómo lo estás haciendo tú, el servicio. ¿Con qué intención lo estás haciendo? ¿Realmente lo estás haciendo de corazón? Y de Él va a venir la recompensa. Yo les digo, no hay nada que nosotros hagamos para Dios que Dios no lo tome en cuenta. El Señor es el que recompensa. No hay nada que el Señor deje de recompensar a sus hijos. Algo que recuerdo mucho en la primera congregación donde yo me inicié, yo me iba a servir todas las semanas como ujier. Ujier son las personas son las que limpian el templo, para que ustedes puedan entender. Esas son las ujieres, y tenemos una hora de entrada, 2 horas antes de iniciar un servicio de un culto, ¿sí? Tenemos que dejar todo limpiecito, todo listo, baños, desde baños y todo, ¿sí? Y de ahí tenemos que pararnos a recibir a las personas, ¿verdad? Entonces, recuerdo mucho que la pastora de esa congregación donde yo me inicié, una noche se me acerca y me dice, Isabel, me dice, lo único que yo te puedo decir es de que todas las horas que tú le dedicas al Señor, Él te va a recompensar. No es tiempo perdido, me dijo. El tiempo que tú llegas aquí, el tiempo que estás parada, con qué gozo le sirves al Señor, me dijo, Él te va a recompensar, no el hombre. Y exactamente, cuando uno entiende eso, tú vas a dar lo mejor de ti, porque lo estás dando, no porque te aplaudan los que te ven. Si te lo hacen, gloria a Dios. Y si no lo hacen, gloria a Dios también. Porque el que te va a dar en su tiempo es el de arriba, es nuestro Dios, porque acá lo acabamos de leer, porque a Él servimos, ¿verdad? Si servimos a nuestro prójimo en el lugar donde estemos, el Señor te va a recompensar. No esperes que de repente una compañero tuyo de tu trabajo, de repente lo ayudaste en un momento, te devuelva. Uno da sin esperar que te devuelvan, porque nuestro Señor Jesucristo, ese es el mayor ejemplo. Él no vino a liberar, no vino a sanar, no vino a morir a la cruz con condiciones, sino Él lo dio todo sin condición, ¿verdad? Entonces nosotros, como sus seguidores, como sus soldados o soldadas de Cristo, tiene que estar esas actitudes en nosotros, ¿verdad? Darlo todo, con amor, con gozo, porque el Señor te va a recompensar. El Señor es el que va a multiplicar. Él está viendo todo Él está mirando. ¿Y con qué actitud lo hiciste? Entonces, hagamos todo conforme la palabra lo dice. Y aquí dice todo lo que hagas, quiere decir en todo lugar. Si estás en tu trabajo, da lo mejor de ti en tu trabajo. Y es más, si puedes dar un plus, algo más, dalo. No esperes que te lo digan. Hay personas, por eso a veces esos malos hermanos, esos malos creyentes, ¿verdad? Son los que dan malos testimonios, y por eso las personas que están a su alrededor se desaniman, ¿verdad? De querer ir de repente si lo invitas tú al templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen las actitudes correctas, no han entendido que el servicio es dar lo mejor, ¿no? Llegan tarde y se van
a la hora, ya su salida es a las 5, ya están guardando todo 5 para las 5 y salen. Entonces, ¿qué testimonio estás haciendo tú? Te dicen, se puede quedar unos 10 minutos. No puedo, no tengo tiempo. Pero sí, después reclamamos, ¿no? Queremos aumento, queremos muchos beneficios, pero realmente estamos dando en excelencia, en ese trabajo, nos estamos desarrollando en excelencia. O lo hago por cumplir, lo hago porque necesito un sueldo. Si pensamos de esa manera, no esperemos recompensas, ni de tu jefe y mucho menos de Dios, porque lo estamos desacreditando al Señor. El Señor no nos ha llamado para dar esa imagen de Él. Entonces, sirvamos de lo mejor donde estemos, hazlo con amor, da lo mejor de ti. Que el día que tú no estés en ese lugar, tú dejes una huella y siempre te recuerden por tus actitudes correctas que tú diste en ese lugar. Y el servir es en todo lugar, es en tu trabajo, es en tu casa, es en tu hogar. Servir, aunque a veces cansa, a veces, yo a veces le digo al Señor, ya estoy cansada, pero inmediatamente recuerdo, ¿verdad? Yo estoy llamada a servir y de Él voy a recibir la recompensa, porque el ser humano es ingrato, el ser humano no te recompensa, más bien si puede, te dice, para lo que has hecho, está feísima tu comida, no saben reconocer, ¿verdad? Pero Dios es el que recompensa. Entonces, cuando eso está en nuestra mente, todo cambia. A donde vayas, vas a ser esa servidora con gozo, con alegría, ¿verdad? Estás tú demostrando ahí, estás ayudando, estás compartiendo. A eso nos ayuda nuestro Señor Jesucristo. Y que el día que ya no estés, te recuerden de esa manera, ¿verdad? Entonces, hagamos todo en excelencia, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Si te invitan a casa de una amiga, también sirve, no te sientes y esperes que te sirvan. El servidor está viendo qué hacer para ayudar. Entonces, seamos nosotros esos soldados de Jesucristo, ¿verdad? Con estas características de humildad, estimando a todos por igual y quizás que sean mejor que yo, sentirme yo así, de esa manera, ¿verdad? Darle en todo tiempo la gloria a Él, a nuestro Dios, ¿verdad? Y hacerlo todo en excelencia como para Él. No por tu jefe, no por el pastor que te está mirando en la iglesia, no por tu líder, no. Hacerlo todo para Él. Porque la palabra dice que de Él va a venir la recompensa porque a Él servimos. Amén. Entonces, con esto he dado por concluir esta enseñanza de esta tarde. Vamos a orar para terminar esta enseñanza, siempre dándole ese primer lugar a nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es el que permite esto. Si Él no lo permitiera, yo no pudiera estar aquí frente a ustedes dando esta enseñanza. Amén. Cierra tus ojos para poder agradecer. Padre, gracias te doy, bendito Dios, por esta tarde, Señor, porque tú has permitido, Padre, que yo imparta tu palabra, bendito Dios. Gracias, papito amado, por esta enseñanza, aleluya, que tú nos has dado en esta tarde, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a poder ser, Padre, esos soldados tuyos, esos siervos, Señor, tal cual tú dejaste ese ejemplo acá en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad cada día, Señor. Que no nos jactemos de nada, Padre, sino que sepamos que todo lo que somos es gracias a ti, Señor, que todo lo que tenemos es por ti, bendito Señor. Ayúdanos, Padre, a poder no olvidarnos, Señor, de darte a ti la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hacer nuestras cosas, Señor, en excelencia, Padre, sabiendo que eres tú el que nos estás mirando, Señor, sabiendo que eres tú el que vas a recompensar, Señor, no esperando recompensas humanas, Señor, porque como dice tu palabra, el hombre no cumple lo que promete, Señor, pero tú cumplirás, Padre, porque no hay nada que tú no recompenses, Señor, en el servicio que a ti te damos, Padre. Gracias te doy en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y las consolaciones del Espíritu Santo los acompañen a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.